Richard Montgomery dirigía un imperio de miles de millones desde su torre de cristal, convencido de que el poder significaba no necesitar jamás a nadie por debajo de él. Pero cuando una sola noche catastrófica destruyó todo lo que había construido dejándolo en bancarrota y hecho polvo, la única persona que ofreció ayuda fue alguien a quien casi no había notado la hija de su señora de la limpieza. Y cuando Sori le pidió en voz baja si podía echar un vistazo a sus sistemas tras el colapso, Richard se burló porque ¿qué podría hacer una estudiante de un college comunitario que sus expertos no pudieran? Pero había algo crucial que el millonario caído no sabía sobre la joven que estaba de pie en su ático. La chica a la que acababa de desestimar estaba a punto de convertirse en su salvación o en el último clavo de su ataúd, y era la única persona en la tierra que podía probar que la traición venía desde dentro de su propia sala de juntas. Justo antes de seguir, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte. Richard Montgomery se plantó ante los ventanales de suelo a techo de su oficina, en la esquina a 63 pisos sobre la ciudad que lo había convertido en leyenda. Su reflejo le devolvió la mirada, traje impecablemente entallado, cabello plateado peinado hacia atrás con precisión. Abajo las calles bullían de gente que jamás sabría lo que se sentía al comandar un imperio valorado en miles de millones. Sonrió levemente haciendo girar el bourbon en su vaso de cristal. Ese era su reino construido solo con ambición e inteligencia implacable. Señor Montgomery. Una voz nerviosa interrumpió sus pensamientos. Richard se giró lentamente, enfriando la expresión. David Harper, su director de TI, estaba en el umbral aferrando una tablet como a un salvavidas. La frente del hombre relucía de sudor a pesar de la perfección climatizada de la oficina. Más vale que sea importante, Harper. Estoy finalizando la fusión con Westbrook en 20 minutos. David dio un paso al frente con vacilación. Señores, sobre el nuevo algoritmo de IA. Nuestro equipo de seguridad detectó actividad inusual en el sistema. ¿Podría haber una brecha? Richard dejó el vaso con un leve tintineo. Podría. Aún no estamos seguros, pero los patrones son preocupantes. Creo que deberíamos ejecutar un diagnóstico completo antes de que la voz de Richard cortó el aire como una cuchilla. Antes de cerrar el mayor acuerdo de la década. Antes de revolucionar el modelado predictivo de inversiones, Harper. ¿Tienes idea de lo que nos jugamos con este lanzamiento? Sí, señor. Pero si alguien ha accedido a nuestros sistemas centrales, entonces se toparán con el cifrado más sofisticado del sector. Richard tomó una carpeta del escritorio y desestimó la preocupación con un gesto. No construí Montgomery Innovations saltando ante sombras. El sistema está bien. Concéntrate en que la presentación de mañana salga fluida. La mandíbula de David se tensó, pero asintió. Sí, señor. Cuando el director de TI se fue, Richard volvió a las ventanas. Abajo la ciudad relucía de posibilidades. Mañana revelaría una tecnología que lo haría intocable. Mañana su legado quedaría sellado en acero y código. No tenía idea de que ese mañana nunca llegaría. Esa noche Richard trabajó hasta tarde en su oficina revisando proyecciones y carteras de inversores. Su asistente se había ido horas antes. El equipo de limpieza había terminado su ronda y el edificio zumbaba con la energía silenciosa de la ambición fuera de horario. Estaba solo con su imperio exactamente como le gustaba. A las 11:07 la pantalla de su ordenador parpadeó. Richard frunció el ceño y tecleó. La pantalla se puso negra un instante y luego volvió a encenderse con una cascada de alertas rojas. Los mensajes de error se amontonaban unos sobre otros, desplazándose más rápido de lo que podía leer. Su teléfono vibró con violencia sobre el escritorio. Montgomery contestó secamente. Señor, tenemos una situación. Era Harper con la voz tensa. Los servidores se están cayendo. Todos. La sangre de Richard se heló. ¿Cómo que todos? Cada sistema conectado al algoritmo de IA está cayendo. Estamos intentando aislar el problema, pero se propaga como un incendio. Señor, creo que esta es la brecha sobre la que le advertí. Richard ya se estaba moviendo agarrando la chaqueta y dirigiéndose a los ascensores.
Bajo ahora. No dejes que nadie salga del edificio hasta que averigüemos qué está pasando. El trayecto en ascensor hasta la planta de servidores se hizo eterno. Cuando las puertas se abrieron, Richard entró en el caos. Ingenieros apiñados frente a monitores, los rostros pálidos bajo el resplandor de la iluminación de emergencia. Humo salía de uno de los racks acre y amargo. Harper estaba en el centro de todo lanzando órdenes que parecían no surtir efecto. Hable, exigió Richard. Harper alzó la vista, el rostro demacrado. Alguien instaló una puerta trasera hace meses. Ha estado inactiva hasta esta noche. Ahora está ejecutando comandos que no podemos anular. ¿Podemos apagarlo? Lo intentamos, pero quien hizo esto sabía exactamente lo que hacía. Están enrutando a través de nuestros propios protocolos de seguridad. Cada vez que cerramos una puerta se abre otra. Harper abrió una pantalla donde líneas de código corrían a toda velocidad. Y señor, hay más. No solo están destruyendo datos, la están copiando. Richard sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Copiándola a dónde? Aún no lo sabemos. Pero todo su algoritmo, cada archivo de inversores, cada sistema propietario que hemos desarrollado, todo está siendo transmitido a algún lugar. Cuando logremos rastrearlo, ya lo habrán tomado todo. La noche se extendió hasta el amanecer, mientras Richard observaba cómo su imperio se desmantelaba ante sus ojos. A las 6 de la mañana el daño era catastrófico. Los servidores se habían quemado físicamente por la sobrecarga. Los datos críticos estaban corrompidos más allá de toda recuperación. Y lo peor de todo, los competidores ya estaban recibiendo paquetes anónimos que contenían los secretos más guardados de Montgomery Innovations. Los medios llegaron antes del desayuno. Richard permanecía en su oficina mirando las furgonetas de noticias multiplicarse como bacterias frente al edificio. Su teléfono no dejaba de sonar, inversores miembros de la junta, periodistas, todos exigiendo respuestas que él no tenía. Su asistente se mantenía cerca de la puerta nerviosa, sosteniendo mensajes que no se atrevía a entregar. Señor Montgomery, la junta exige una reunión de emergencia. Dicen que, preguntó él con voz tensa. Ella tragó saliva. Dicen que debe renunciar. ¿La reunión? Fue una masacre. Richard se sentó en la cabecera de la mesa que había presidido durante 15 años frente a hombres, a los que había guiado, promovido y en quienes había confiado. Sus rostros eran fríos, calculadores. Ya habían tomado su decisión. Preston Hale habló primero alto, pulido, con esa clase de sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. Había sido socio de Richard desde los primeros días. Richard, todos respetamos lo que has construido aquí. Pero el hecho es que esta brecha ocurrió bajo tu vigilancia. Los inversores se están retirando. Nuestras acciones han caído un 40% desde medianoche. Necesitamos acción decisiva. Acción decisiva, replicó Richard, con una voz peligrosamente tranquila. O un chivo expiatorio. No lo tomes como algo personal, intervino otro miembro de la junta. Se trata de proteger a la compañía que yo construí, la compañía que acaba de perder miles de millones, respondió Preston con suavidad. Richard, te ofrecemos un paquete de compensación generoso. Tómalo. Márchate con la dignidad intacta. Richard miró alrededor de la mesa viendo la verdad en sus ojos. No le ofrecían nada. Le estaban quitando todo. ¿Y si me niego?, preguntó. La sonrisa de Preston se ensanchó. Entonces votaremos. Y creo que ambos sabemos cómo terminará eso. La votación fue unánime, 12 contra 1. Incluso los hombres que Richard había reclutado personalmente levantaron la mano contra él. La seguridad ya lo esperaba afuera de la sala. Deberá entregar sus tarjetas de acceso y dispositivos de la empresa, dijo Preston al levantarse. Enviaremos sus pertenencias personales a su residencia. Richard se levantó despacio con movimientos precisos, a pesar de la ira que le ardía en las venas. Miró a Preston durante un largo momento, memorizando la satisfacción en los ojos del hombre. Lo planeaste todo. Salvé a esta compañía de tu negligencia, replicó Preston, con frialdad, haciendo un gesto a los guardias. Señores, por favor, escolten al señor Montgomery fuera del edificio.
El camino hasta el ascensor fue el más largo de la vida de Richard. Los empleados cuyos nombres nunca se había molestado en aprender, lo observaban pasar algunos con lástima, otros con una satisfacción apenas disimulada. Los guardias de seguridad lo flanqueaban como si fuera un criminal, cuando las puertas del ascensor se cerraron apagando los susurros, y las miradas Richard por fin se permitió respirar. Afuera los reporteros lo rodearon. Las cámaras destellaban en su rostro. Micrófonos se le acercaban como armas. Señor Montgomery, ¿cómo se siente al perderlo todo? Es cierto que ignoró las advertencias de seguridad. ¿Enfrentará cargos criminales? Richard avanzó sin responder, subió al asiento trasero de su coche oficial. El conductor, bendito sea, no hizo preguntas. Se alejaron de Montgomery Innovations, antes conocida como Montgomery Innovations, en silencio. El ático se sentía como un mausoleo. Richard caminó por las habitaciones que una vez habían recibido a senadores y celebridades ahora resonando con vacío. Su esposa lo había dejado 6 meses atrás, cansada de estar casada con un fantasma. Su hijo se había ido hacía aún más tiempo, una pérdida que Richard había enterrado bajo trabajo y ambición. Ahora, sin nada que lo distrajera, el silencio era ensordecedor. Oyó la aspiradora antes de verla. Amara Williams había limpiado su ático durante 3 años. Era una mujer tranquila de unos 40 y tantos, con ojos amables y manos firmes. Nunca hacía preguntas personales, nunca chismorreaba y nunca esperaba más que un educado asentimiento. Richard apenas había registrado su existencia más allá de asegurarse de que sus cheques fueran depositados. Ahora apareció en el umbral con una taza de té sobre una pequeña bandeja. Señor Montgomery, pensé que podría necesitar esto. Richard miró el té y luego a ella. Por primera vez realmente la vio, la preocupación suave en su rostro, la manera cuidadosa en que dejó la taza, la dignidad en su sencillo uniforme. Gracias, Amara. Ella sintió dispuesta a irse, pero vaciló. Pero si no le molesta que lo diga, lamento lo que pasó. No fue justo lo que le hicieron. Algo dentro del pecho de Richard se quebró apenas. Lo aprecio, dijo con voz baja. Mi hija es buena con las computadoras. Estudia esas cosas técnicas en el college comunitario. Amara sonrió con dulzura. Siempre habla de sistemas y códigos y cosas que no entiendo. Si alguna vez necesita ayuda con ese tipo de cosas. Richard casi se rió. Ayuda de una estudiante de un college comunitario, de la hija de una mujer de la limpieza. Pero se contuvo y se tragó la respuesta amarga. Es muy amable de su parte ofrecerlo. Amara lo dejó a solas con su té y sus pensamientos. Esa noche Richard no durmió. Se quedó en su despacho de la casa mirando estados financieros que contaban una historia de ruina total. La demanda de los inversores drenaría cualquier activo restante. Sus cuentas estaban congeladas por la investigación y su reputación destruida. A la mañana siguiente, un mensajero entregó el golpe final, una notificación de ejecución hipotecaria con sello oficial, que le daba 30 días para desalojar. Richard sostuvo el papel entre las manos, leyéndolo 3 veces hasta que por fin asimiló las palabras en bancarrota sin hogar acabado. Oyó la voz de Amara en la cocina hablando en voz baja por teléfono. No, cariño. Sé que suena mal, pero en el fondo es un buen hombre. Ahora está perdido. No sé qué va a hacer. Me preocupa que esté solo en este lugar tan grande. Sí, tendré cuidado, yo también te quiero. Esa tarde Richard se sentó en la sala oscura con una botella de whisky, viendo cómo las luces de la ciudad se volvían borrosas. Su portátil estaba abierto en la mesa de centro, la pantalla en blanco burlona. Intentó acceder a sus archivos antiguos, a sus sistemas de respaldo, a cualquier cosa que pudiera salvar algún pedazo de su imperio. Todo estaba bloqueado, borrado o corrompido más allá del reconocimiento. No la oyó acercarse. Señor Montgomery. Richard se volvió y encontró a una joven en el arco de la puerta. Tendría unos 20 años, ojos inteligentes, y el cabello natural recogido en un moño ordenado. Llevaba vaqueros, un suéter sencillo y un bolso para el portátil al hombro. Tenía que ser la hija de Amara. Mi mamá está preocupada por usted, dijo simplemente. Me pidió que pasara de camino a casa desde clase. Richard volvió la vista a su pantalla vacía. Estoy bien.
Con todo respeto, señor, no lo parece. Se acercó y miró su portátil. Ese es el sistema que se estrelló. Lo que queda de él. Hubo una pausa, y en voz suave, señor Montgomery quizá pueda echar un vistazo. Las palabras le golpearon como una bofetada. Casi se rió. Esa chica, una cría que probablemente aprendió a programar con videos de YouTube, creía que podía resolver lo que su equipo de expertos no. Pero al volverse para desestimarla, vio en su expresión algo que lo detuvo. No arrogancia ni lástima. Solo una confianza tranquila. No creo que pueda ayudar mucho, dijo, aunque le sonó más débil de lo que pretendía. Ella no se inmutó. Tal vez no, pero no hace daño intentarlo, ¿verdad? Richard la miró largo rato y luego señaló la silla a su lado. Adelante. A la mañana siguiente, Amara llegó temprano con su propia llave tintineando en la cerradura. Llevaba años haciéndolo entrando antes de que Richard despertara para preparar el café y ordenar lo que hubiera desordenado por la noche. Pero ese día lo encontró en la sala rodeado de papeles y tazas de café vacías con su hija encorvada sobre un portátil junto a él. «Suri, cariño, ¿qué haces aquí?» Suri alzó la vista, los ojos enrojecidos de pasar la noche ante la pantalla. «Mamá, tienes que ver esto. No solo hackearon el sistema del señor Montgomery y lo sabotearon desde dentro. Mira estos fragmentos de código. Son deliberados. Alguien quería que fallara». Richard, igual de exhausto, señaló la pantalla. «Tu hija es o una genia o un milagro. No consigo decidir cuál». Amara se acercó con ansiedad y orgullo peleando en su rostro. «Suri, tienes clase esta mañana. Mamá, esto es más importante». Suri abrió otra ventana, sus dedos volando sobre el teclado. «¿Ves esta firma aquí? Está incrustada en el malware. Quien hizo esto dejó su marca pensando probablemente que nadie la encontraría. ¿Pero si puedo rastrearla?» Richard la interrumpió con un filo de viejo hábito en la voz. «Así no funciona la seguridad corporativa. No puedes rastrear código como si fuera un número de teléfono». Suri ni lo miró. «En realidad, señor, sí se puede. Cada programador tiene patrones pequeños, hábitos al escribir código. Es como la caligrafía. Si reúno suficientes muestras, puedo construir un perfil. Eso llevaría semanas. O unas horas si deja de interrumpirme». Amara contuvo el aliento ante la osadía de su hija, pero Richard guardó silencio. Observó a Suri trabajar su confianza a la vez irritante y fascinante. Se movía por su sistema como si lo hubiera construido ella, encontrando caminos que él nunca supo que existían. «Ahí», dijo por fin señalando una cadena de números. «Este punto de acceso se creó hace 4 meses. Quien hizo esto tenía autorizaciones altas. No era un hacker externo, era alguien de su empresa». Richard se inclinó hacia adelante. «¿Puedes saber quién?» «Aún no, pero sí cuándo iniciaron sesión, qué archivos tocaron y cuándo plantaron el malware». Abrió una superposición de calendario. «Mire el patrón todos los viernes por la noche, alrededor de las 11 p.m. Siempre el mismo terminal. Esa es la oficina de Preston», exhaló Richard. «Su terminal privada. Preston. Hale». Suri lo miró. «Su socio de negocios». «Ex-socio», corrigió Richard. Su mente corría piezas cayendo en su sitio, la prisa de Preston por sacarlo de la junta, la velocidad con la que todo había sido preparado, la votación, que parecía orquestada antes incluso de que él llegara. «Me tendió una trampa». Suri asintió lentamente. «Parece que sí, pero probarlo será más difícil. Este código es sofisticado. Cubrió bien sus huellas». «Pero no perfectamente», dijo Richard, sintiendo algo parecido a la esperanza por primera vez en días. «Encontraste su firma, eso significa que hay más por encontrar. Quizás». Suri se recostó frotándose los ojos. «Pero señor Montgomery, esto no se trata solo de encontrar pruebas. Si Preston tiene su algoritmo, probablemente ya lo esté usando. Para cuando lo expongamos, podría haber construido un imperio entero sobre su tecnología». Las palabras dolieron porque eran ciertas. Richard se levantó caminando de un lado a otro. «Entonces debemos actuar rápido. Puedes seguir investigando». Suri dudó mirando a su madre. El rostro de Amara estaba tenso de preocupación. «Cariño, quizá deberías dejar que los profesionales se encarguen de esto».
Mamá, yo soy una profesional. Que aún no tenga un título elegante no significa que no sepa lo que hago. No se trata de lo que sabes, sino de estar a salvo. Estas son personas poderosas. Precisamente por eso alguien debe enfrentarlas, replicó Suri volviéndose hacia Richard. Señor, puedo ayudarlo, pero necesito acceso a su antiguo servidor principal, el de la sede de la compañía. Si Preston dejó algún rastro de su plan, estará allí. Richard negó con la cabeza. Me han bloqueado de todo. Ni siquiera puedo pasar de la recepción. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Suri. Menos mal que mi mamá todavía tiene su llave de entrada de servicio. Esa noche, los tres estaban en el callejón detrás de Montgomery Innovations. El edificio se alzaba sobre ellos, vidrio y acero reflejando las luces de la calle. Las cámaras de seguridad vigilaban las entradas principales, pero la puerta de servicio usada por el personal de limpieza y mantenimiento estaba oscura y silenciosa. Las manos de Amara temblaban mientras abría la cerradura. ¿Si nos atrapan? No lo harán, susurró Suri. Mamá, conoces este edificio mejor que nadie. Puedes llevarnos a la sala de servidores sin que nos vean. Amara asintió con renuencia y los guió por un laberinto de pasillos de servicio. Pasaron salas de almacenamiento y áreas de descanso subiendo escaleras reservadas para el personal que no era lo bastante importante para usar los ascensores principales. Richard los seguía en silencio, sintiéndose humilde al darse cuenta de cuánto de su propio edificio nunca había visto. La sala de servidores era fría y ruidosa, llena del zumbido de las máquinas que habían sobrevivido al colapso. Suri se puso a trabajar de inmediato conectando su portátil a un terminal en la esquina. Sus dedos danzaban sobre el teclado, comandos fluyendo más rápido de lo que Richard podía seguir. Bien, ya estoy dentro, murmuró. Su seguridad es buena, pero no esperan un ataque desde dentro del edificio. Richard vigilaba la puerta mientras Amara observaba protectora a su hija. Los minutos se arrastraban cada uno pareciendo una hora. En algún lugar arriba se escuchaban pasos resonando por los pasillos. Suri siseó Richard. Tenemos que darnos prisa. Casi termino. El sudor perlaba su frente a pesar del frío. Solo necesito... Sí. Abrió un directorio de archivos, y sus ojos se abrieron de par en par. Señor Montgomery, mire esto. Proyecto Falcon, y tiene la firma de acceso de Preston por todas partes. Richard se inclinó leyendo por encima de su hombro. Los archivos detallaban todo el sabotaje planificado. El cronograma de la brecha, incluso transcripciones de las comunicaciones de Preston con los competidores. Todo estaba allí documentado con la arrogancia de quien cree que nunca será atrapado. ¿Puedes copiarlo? Suri ya estaba descargando, copiando en 3 unidades cifradas diferentes. Esto es, señor Montgomery, la prueba que necesita. Los pasos sobre ellos se hicieron más fuertes. Una puerta se abrió cerca. Richard tomó el brazo de Suri. ¿Cuánto falta? 30 segundos. Los pasos ya estaban justo afuera. Una radio crepitó. Seguridad a la sala de servidores. Detectado acceso no autorizado en el terminal 7. 20 segundos. El pomo de la puerta giró. ¡Listo! Suri arrancó el cable del portátil y lo metió en su bolso. Amara tiró de su hija hacia una salida trasera que Richard ni siquiera había notado. Corrieron por los pasillos Amara guiándolos por un camino que había recorrido 1000 veces. Detrás de ellos resonaban gritos y radios crepitaban. Salieron al callejón justo cuando la seguridad inundaba la sala de servidores. El corazón de Richard latía con fuerza mientras caminaban rápido hacia el viejo sedán de Amara, estacionado a una cuadra. No corrieron. Correr llamaría la atención. Simplemente avanzaron con determinación 3 personas que bien podían tener razones legítimas para estar en esas calles de noche. Solo cuando estuvieron a salvo dentro del coche alejándose del edificio, Richard se permitió respirar. En el asiento trasero, Suri sujetaba su portátil como si fuera un salvavidas, una sonrisa, extendiéndose en su rostro. Eso fue una locura, susurró. Amara apretó el volante los nudillos blancos. No me hagas volver a hacer algo así nunca más.
Pero incluso mientras lo regañaba Richard, vio el atisbo de una sonrisa en el rostro de Amara. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico habían encontrado las pruebas que podían cambiarlo todo. Richard miró a Suri por el retrovisor. Cuando dijiste que sabías de computadoras te quedaste corta. Ella le sostuvo la mirada. La gente suele subestimarme, señor Montgomery. Ya estoy acostumbrada. Sus palabras pesaban, y Richard sintió la vergüenza asentarse en su pecho. ¿Cuántas personas había subestimado a lo largo de los años? ¿Cuántas mentes brillantes había despreciado solo porque no encajaban en su estrecha definición de valor? No volveré a cometer ese error, dijo en voz baja. Suri asintió volviendo su atención a la laptop. Mientras Amara conducía por la ciudad dormida, Richard observó cómo el edificio que había sido su mundo desaparecía en la distancia. Por primera vez desde el colapso, no se sentía un hombre que lo había perdido todo. Se sentía un hombre que quizás podía recuperarlo. Tras su escape de Montgomery Innovations, Richard se encontró en territorio desconocido, el modesto apartamento de 2 habitaciones de Amara, en un vecindario tranquilo lejos de las torres de cristal de su antigua vida. La sala de estar se había convertido en su centro de operaciones improvisado, con el portátil de Suri y montones de papeles cubriendo cada superficie disponible. Richard se sentó en el sofá gastado observando a Suri descifrar archivos con la misma concentración que él había reservado alguna vez para las negociaciones en la junta. Amara se movía en silencio por la cocina preparando café para la larga noche que les esperaba. El apartamento olía a velas de vainilla y comida casera, un contraste tan marcado con su ático estéril, que Richard se sintió desorientado. «Señor Montgomery necesita ver esto», dijo Suri, mostrando un documento en su pantalla. Richard se acercó leyendo las comunicaciones encriptadas que ella había descubierto. Eran correos entre Preston y otros 3 miembros de la Junta, discutiendo la toma de control meses antes del colapso. La conspiración era más profunda de lo que imaginaba. «Planearon todo», dijo Suri en voz baja. La brecha fue solo el detonante. Llevaban casi un año preparándose para tomar el control. La mandíbula de Richard se tensó. Preston siempre fue ambicioso. Pensé que lo estaba guiando. Resulta que solo le servía de conveniencia. Hay más. Suri abrió otro archivo. Ha estado comunicándose con tus competidores. Les vendió partes de tu algoritmo incluso antes del colapso. No solo te robaba la empresa, te vendía pedazo a pedazo. La traición dolió más de lo que esperaba. Preston había estado en su boda. Había sostenido a su hijo recién nacido. Habían construido algo juntos, o al menos eso creía. Ahora veía la verdad. Preston había esperado el momento perfecto para atacar, y la arrogancia de Richard le había abierto la puerta. ¿Podemos usar esto en un juicio?, preguntó Richard. Tal vez, pero necesitamos más que correos. Hay que demostrar la conexión directa entre el acceso de Preston y el código de sabotaje. Suri desplazó líneas de programación. El problema es que usó servidores proxy y enrutó todo por múltiples ubicaciones. Es como intentar seguir huellas bajo una tormenta. Amara apareció con 3 tazas de café colocándolas con cuidado. Suri, cariño, llevas 6 horas frente a esa pantalla. Necesitas descansar. Mamá, estoy bien. No, tu madre tiene razón, dijo Richard, sorprendiéndose a sí mismo. Todos necesitamos despejarnos y pensar con claridad. El cansancio provoca errores. Suri lo miró con las cejas alzadas. Este es el mismo hombre que solía trabajar 30 horas seguidas. Ese hombre lo perdió todo, respondió Richard en voz baja. Esta vez, intento ser más inteligente. Hicieron una pausa sentados alrededor de la pequeña mesa del comedor con café y sobras de cazuela. Amara insistió en que Richard comiera. Aquella escena doméstica le resultaba extraña. No recordaba la última vez que se había sentado en una mesa ajena compartiendo una comida sencilla, sin hablar de negocios. Señor Montgomery, dijo Amara con cautela. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué la construyó? ¿La empresa? Sí. ¿Qué intentaba demostrar? Richard miró su café. La pregunta lo golpeó más de lo esperado. Crecí sin nada. Mi padre era conserje.
Mi madre limpiaba casas. Se detuvo dándose cuenta de lo que acababa de decir. Miró a Amara viéndola con otros ojos. Pasé mi vida tratando de alejarme de eso lo más posible. Pensé que el éxito significaba distancia de mis orígenes. ¿Y ahora? Preguntó Amara con suavidad. Ahora estoy sentado en tu cocina comiendo cazuela, y me doy cuenta de que la persona que más trabajó para destruirme vino del privilegio. Y las personas que me están ayudando a reconstruirme son las mismas que ignoré durante años. Richard la miró a los ojos. Lo siento, Amara. Por cada vez que no te vi, por cada vez que te traté como parte del mobiliario en lugar de una persona. Amara le dio una palmadita en la mano. Todos tenemos nuestros caminos, señor Montgomery. Lo que importa no es de dónde venimos, sino a dónde llegamos. Suri observó el intercambio en silencio, notando cómo algo se suavizaba dentro de ella. Había llegado preparada para despreciar a ese hombre para ayudarlo solo por obligación hacia su madre. Pero al ver su humildad y su arrepentimiento genuino, algo cambió en ella. Está bien, dijo Suri apartándose de la mesa. Creo que sé cómo rastrear la conexión de Preston, pero requerirá acceder a los servidores de respaldo de la empresa, los que ellos creen que nadie conoce. Richard frunció el ceño. No hay servidores de respaldo. Todo estaba centralizado. De los que usted sabía, respondió Suri con una leve sonrisa. Pero cualquier director de TI competente mantiene copias secretas. Apostaría a que su tipo Harper tiene servidores de emergencia en alguna ubicación externa. Si los encontramos, podremos rastrear cada acción que Preston realizó, sin que él se entere de que lo estamos observando. ¿Y cómo los encontramos? Le preguntamos a Harper. Richard negó con la cabeza. No ayudará. Ahora trabaja para Preston. Así dijo Suri abriendo el archivo de empleado de Harper en su laptop, porque según esto presentó su renuncia 2 días después de que lo destituyeran. Nunca se fue oficialmente, pero dejó de presentarse. Eso no suena a alguien feliz con la nueva administración. A la mañana siguiente localizaron a David Harper en una pequeña cafetería del centro. Estaba solo en una esquina con aspecto de no haber dormido en días. Cuando Richard se acercó a Harper, levantó la cabeza bruscamente, el miedo y la culpa reflejados en su rostro. Señor Montgomery, yo... No he venido a culparte, Harper, dijo Richard, sentándose sin invitación. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Harper miró alrededor nervioso. No puedo dejar que me vean hablando con usted. Preston dejó muy claro lo que les pasa a los que lo traicionan. ¿Te amenazó? El silencio de Harper fue suficiente respuesta. Suri se deslizó en el asiento junto a Richard. Señor Harper, tiene servidores de respaldo. Algún lugar que Preston no conozca. Harper la miró confundido. ¿Quién eres tú? Alguien que intenta arreglar el desastre que causó su jefe, respondió Suri sin rodeos. Esos respaldos podrían contener pruebas que Preston no puede borrar. Necesitamos acceder a ellos. Las manos de Harper temblaban alrededor de su taza de café. Si los ayudo y Preston se entera, estoy acabado. No solo mi carrera. Se asegurará de que nunca vuelva a trabajar en tecnología. Y si no nos ayudas, dijo Richard en voz baja, pasarás el resto de tu vida sabiendo que dejaste escapar a un criminal que destruyó una empresa y arruinó vidas inocentes. Ignoré tus advertencias, Harper. Eso fue culpa mía. Pero ahora tienes la oportunidad de hacer lo correcto. No dejes que el miedo te detenga. Harper guardó silencio un largo momento y luego sacó un trozo de papel escribiendo una dirección. Hay un almacén en Newark, unidad 227. Los servidores están allí, pero están cifrados. Necesitarán este código para acceder. Escribió una cadena de números bajo la dirección. Gracias, dijo Richard con sinceridad. Debería haber hecho más, murmuró Harper. Cuando vi que el código se estaba insertando, debí haber insistido más para que me escuchara. Ambos cometimos errores, reconoció Richard. Asegurémonos de que sirvan para algo. El almacén era un edificio gris de concreto, en una zona industrial, el tipo de lugar donde la gente guarda cosas que quiere olvidar. Richard, Suri y Amara encontraron la unidad 247 al fondo del tercer piso. Dentro, rodeadas de cajas polvorientas y muebles viejos,
había 3 torres de servidores zumbando suavemente en la oscuridad. Suri se puso a trabajar de inmediato conectando su laptop al primer servidor con una destreza ensayada. Aquí está. Esto es todo, cada correo, cada registro de acceso, cada línea de código que tocó su sistema en los últimos 2 años. ¿Puedes probar que Preston plantó el malware?, preguntó Richard. Deme tiempo. Los dedos de Suri volaban sobre el teclado. Necesito cruzar las marcas de tiempo con la firma del malware y emparejarlas con los patrones de acceso de Preston. Es como armar un rompecabezas de 1000 piezas. Pasaron horas. Amara trajo bocadillos de una tienda cercana. Richard caminaba de un lado a otro del pequeño espacio sintiéndose inútil mientras Suri trabajaba su magia. Había pasado su vida siendo el hombre más inteligente de la sala, el que siempre tenía las respuestas. Ahora dependía por completo de una joven de 20 años que había aprendido programación con libros de biblioteca y cursos en línea. Lo tengo, dijo Suri de repente con la voz tensa de emoción. Señor Montgomery, mire esto. En su pantalla aparecía una línea de tiempo completa de las acciones de Preston, cada punto de acceso, cada modificación de archivos, cada comunicación con partes externas. La evidencia era condenatoria e irrefutable. Preston había desmantelado Montgomery Innovations, desde dentro vendido sus secretos a los competidores, y orquestado la caída de Richard con precisión quirúrgica. ¿Esto es admisible en un tribunal?, preguntó Richard. Debería serlo. Son servidores oficiales de la compañía con registros fechados. Mientras podamos demostrar que estos servidores son respaldos legítimos, la evidencia se mantendrá. Richard sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. Una esperanza real y tangible de que la justicia tal vez fuera posible. Miró a Suri, aquella joven extraordinaria que había visto más allá de sus fracasos para ayudarlo de todos modos, y sintió la humildad envolverlo. Suri dijo con cuidado: cuando esto termine, cuando hayamos expuesto a Preston y limpiado mi nombre, quiero reconstruir, pero no la misma empresa. Algo mejor, algo que realmente importe. Él hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Quiero que seas mi socia. Socia igualitaria, no una empleada, no una asistente, una verdadera socia en todo lo que construyamos a partir de ahora. Suri lo miró incrédula. Señor Montgomery, ni siquiera he terminado mi carrera. No necesitas un título, necesitas visión e integridad, y tú tienes ambas. Richard miró a Amara, que observaba a su hija con lágrimas en los ojos. Pasé mi vida creyendo que el éxito significaba oficinas de esquina y trajes caros. Estaba equivocado. El éxito es construir algo que importe con personas que realmente se preocupan. ¿Me ayudarás a hacerlo? Suri miró a su madre. Amara asintió sonriendo entre lágrimas. Cariño, es tu decisión, pero hagas lo que hagas. Estoy orgullosa de ti. No confío en el mundo corporativo, admitió Suri. He visto lo que le hace a la gente. Entonces ayúdame a construir uno que merezca tu confianza, respondió Richard. Sin juntas llenas de tiburones, sin atajos ni competencia destructiva. Solo innovación honesta con personas que quieran mejorar las cosas. Si voy a reconstruir, quiero hacerlo bien esta vez. Suri extendió la mano. Socia igualitaria. Eso significa igual voz en todas las decisiones. Richard estrechó su mano con firmeza. Socia igualitaria. Durante las siguientes 2 semanas, trabajaron desde el apartamento de Amara, refinando las pruebas y preparando el caso. Richard contactó a una abogada que conocía desde hacía años, alguien que había dejado el derecho corporativo para dedicarse a los derechos civiles, porque según ella quería dormir tranquila por las noches. Jennifer Walsh escuchó su historia con creciente indignación. Preston Hale hizo todo esto. Siempre supe que era ambicioso, pero esto es criminal. ¿Podemos ganar con estas pruebas?, preguntó Richard. Absolutamente. Pero prepárate, Richard. Será feo. Preston contraatacará con todo lo que tenga. Intentará destruir tu credibilidad, cuestionar tu salud mental y arrastrar tu nombre por el barro otra vez. Que lo intente, dijo Richard en voz baja. Ya no tengo nada que perder. Sí que lo tienes.
respondió Jennifer mirando a Suri. Irá también tras ti. Dirá que hackeaste los servidores, que manipulaste pruebas, que eres una hacker delirante tratando de extorsionar dinero. No será bonito. Suri levantó la barbilla. Puedo con eso. Eso espero, dijo Jennifer con seriedad, porque una vez presentemos la demanda, no habrá vuelta atrás. La presentaron al día siguiente. La reacción mediática fue inmediata y abrumadora. Exdirector caído en desgracia alega conspiración. Montgomery contraataca a su antiguo socio. La industria tecnológica sacudida por acusaciones de sabotaje. Preston ofreció una conferencia de prensa pocas horas después de pie, ante las cámaras, con la dignidad herida de quien se dice falsamente acusado. Estas acusaciones son completamente infundadas. Richard Montgomery es un hombre desesperado que busca culpar a otros por sus propios fracasos. Confío en que los tribunales verán a través de este patético intento de venganza. Pero tras bambalinas, Preston estaba en pánico. Sus abogados presentaron una moción tras otra para suprimir las pruebas, alegando que los servidores habían sido accedidos ilegalmente. Argumentaban que Suri no tenía autoridad para recuperar datos de la compañía, que el acceso de Richard había sido revocado y que todo lo que presentaban era inadmisible. Están asustados, dijo Jennifer durante una reunión estratégica. Cuando alguien es inocente, da la bienvenida a las pruebas. Cuando es culpable, intenta enterrarlas. La audiencia preliminar se programó para 6 semanas después. Mientras tanto, Richard y Suri empezaron a reconstruir desde cero, de la única manera que tenía sentido. Comenzaron en pequeño, contactando a antiguos empleados de Montgomery Innovations, despedidos cuando Preston tomó el control. No podemos pagar mucho ahora, les dijo Richard a un grupo de ingenieros y desarrolladores. En realidad no podemos pagar nada, pero lo que puedo ofrecerles es participación en algo nuevo, algo construido sobre integridad en lugar de ego. Si creen en las segundas oportunidades para esta empresa, y para mí, ayúdenos a construir algo que valga la pena. Para su sorpresa, la mayoría se quedó. Trabajaron primero desde el apartamento de Amara, luego desde un garaje alquilado cuando se quedaron sin espacio. Suri dirigía el desarrollo técnico mientras Richard se encargaba de la parte comercial. Pero esta vez escuchaba más de lo que hablaba. Aprendió nombres, recordó cumpleaños. Llevaba café y recogía después de las reuniones. Amara observaba todo con un orgullo tranquilo, viendo a su hija ganarse el respeto de personas el doble de su edad, y viendo a Richard transformarse de un ejecutivo arrogante en alguien que entendía que liderar significaba servir, no mandar. «Lo estás haciendo muy bien, cariño», le dijo Amara a Suri una noche, mientras limpiaban después de que todos se habían ido. «Estoy aterrada», admitió Suri. «¿Y si no soy lo bastante inteligente? ¿Y si defraudo a todos los que creyeron en mí? Entonces aprenderás, y lo intentarás otra vez», respondió Amara sencillamente. «Eso siempre me decía tu abuela. El éxito no se trata de no caer nunca, sino de levantarse una y otra vez». El algoritmo que desarrollaron era elegante en su simplicidad. En lugar del agresivo modelo predictivo que Richard había impulsado antes, diseñado para maximizar ganancias a cualquier costo, esta versión se centraba en patrones de inversión ética. El algoritmo marcaba a las empresas involucradas en la explotación laboral o en la destrucción ambiental. Priorizaba la sostenibilidad a largo plazo por encima de las ganancias inmediatas. «Esto no es lo que los inversionistas quieren», señaló uno de los desarrolladores. «Ellos quieren el máximo retorno, no lecciones morales». «Entonces buscaremos otros inversionistas», respondió Richard. «Personas que entiendan que el verdadero éxito sostenible consiste en mirar más allá de las ganancias trimestrales». El primer inversionista que les creyó fue una pequeña organización sin fines de lucro, dedicada a promover prácticas empresariales éticas. Aportaron $50,000 como capital inicial, apenas suficiente para mantener las luces encendidas, pero era un comienzo. Luego un bloguero tecnológico escribió sobre su proyecto, elogiando su innovador enfoque hacia la ética algorítmica. El artículo se volvió viral, y de repente tenían una atención que no podrían haber comprado. Más inversionistas comenzaron a llamar pequeños al principio,
Luego fondos de capital de riesgo medianos intrigados por el ángulo ético. Richard rechazó a cualquiera cuyos valores no coincidieran con su misión. Fue lo más difícil que había hecho alejarse del dinero porque venía con condiciones. Pero Suri no se comprometía y él había aprendido a confiar en su juicio. «Esta vez estás construyendo algo real», le dijo Jennifer durante una de sus reuniones estratégicas. La antigua Montgomery Innovations era impresionante pero vacía. «Esto tiene sustancia». «Le debo eso a Suri», admitió Richard. «Se niega a hacer trampas». «Lo aprendió de su madre», observó Jennifer. «Amara ha hecho trabajo honesto en un mundo deshonesto toda su vida. Ese tipo de integridad no viene del privilegio sino del principio». 3 semanas antes del juicio, Preston hizo su jugada. Uno de los nuevos inversionistas de Richard recibió un correo electrónico anónimo que afirmaba que Suri tenía antecedentes penales por hackeo. Otro recibió una foto manipulada que supuestamente mostraba a Richard pagando testigos. La campaña de difamación fue sofisticada y despiadada. «Está intentando destruirnos antes de que lleguemos al tribunal», dijo Suri, mirando las pruebas falsas que circulaban en línea. «¿Podemos luchar contra eso?», preguntó Richard. «Podemos intentarlo, pero los rumores se propagan más rápido que la verdad». Los dedos de Suri se tensaron alrededor de su teléfono. «Me está llamando criminal, señor Montgomery. La gente dice que lo seduje, que uso la posición de mi madre para chantajearlo. Las cosas que dicen sobre mi familia». Su voz se quebró y Amara la rodeó de inmediato con sus brazos. Richard sintió la ira quemarle por dentro, no por él, sino por esa joven que había sacrificado su paz para ayudarlo. Y ahora era destrozada por personas que nunca habían construido nada más que mentiras. «Vamos a hablar públicamente», dijo con firmeza. «Todos nosotros. Diremos la verdad completa y públicamente. Les mostraremos exactamente quiénes somos y lo que estamos construyendo. Si Preston quiere pelear sucio, que lo haga. Nosotros pelearemos con la verdad». Al día siguiente realizaron su propia conferencia de prensa. Sin discursos preparados, sin asesores de imagen. Solo Richard, Suri y Amara, sentados en una mesa prestada dentro de su taller, rodeados de computadoras y cables de su startup. «Mi nombre es Richard Montgomery», comenzó mirando directamente a las cámaras. «Hace 6 semanas fui expulsado de mi propia empresa después de un ciberataque que destruyó todo lo que había construido. Lo fácil habría sido rendirme, aceptar la derrota y seguir adelante. Pero 2 personas, Amara Williams y su hija Suri, me mostraron otro camino». Señaló a Suri. «Esta joven a quien inicialmente desestimé y subestimé, demostró ser más inteligente y capaz que cualquier ejecutivo que haya contratado. Descubrió pruebas de sabotaje deliberado, las rastreó hasta mi antiguo socio y lo hizo sin romper una sola ley. Ahora, porque tuvo el valor de defender lo correcto, está siendo atacada por quienes quieren silenciar la verdad». Suri habló después, su voz firme a pesar del nerviosismo. «No soy una criminal, soy una estudiante que resulta ser buena con las computadoras. Cuando vi a alguien sufriendo, traté de ayudar. Eso es todo. Mi madre me enseñó que debemos ayudar a la gente cuando está caída sin importar quién sea ni qué tenga. No ayudé al señor Montgomery por dinero ni por reconocimiento. Lo ayudé porque era lo correcto». Amara tuvo la última palabra, hablando con la tranquila dignidad de alguien que había pasado la vida siendo ignorada. «He limpiado casas y oficinas durante 25 años. He visto cómo la gente poderosa trata a quienes considera inferiores. Pero también he visto que el poder y la riqueza no te hacen mejor que nadie. Lo que te hace mejor es cómo tratas a las personas cuando no tienes nada que ganar con ello». Richard Montgomery está aprendiendo esa lección. Mi hija siempre la ha sabido. Y por eso estamos aquí juntos. La conferencia de prensa se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, con personas compartiendo sus propias historias de haber sido subestimadas o ignoradas. La narrativa cambió de exdirector, en desgracia contraataca a una alianza improbable, lucha contra la corrupción. Llegaron ofertas de inversión verdaderas esta vez, de personas que creían en lo que estaban construyendo.
En una semana tenían suficiente financiamiento para salir del garaje y mudarse a una oficina de verdad. Nada lujoso, solo un centro comunitario renovado en un vecindario que necesitaba revitalización, pero era suyo, construido con honestidad y trabajo duro. Richard se encontraba en el espacio vacío, el día de la mudanza, observando a Suri dirigir la instalación de los servidores, mientras Amara organizaba la pequeña cocina que habían insistido en incluir. Esto se sentía distinto de su antiguo imperio más pequeño, sí más humilde pero infinitamente más significativo. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó Amara, apareciendo a su lado con 2 tazas de café. Richard sonrió al ver a su hija ganarse el respeto de técnicos que le doblaban la edad. Pensaba en Amara Technologies, en honor a la mujer que me enseñó que la verdadera fuerza no proviene de las oficinas en las esquinas, sino de presentarse cada día con integridad. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas. Richard, no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, respondió él con sinceridad. Me diste un lugar donde aterrizar cuando caí. Compartiste tu hogar, el talento de tu hija y tu tiempo sin pedirme nada a cambio. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que todos sepan de dónde viene realmente el corazón de esta empresa. Entonces debes ser Amara Technologies, dijo Suri, uniéndose a ellos. Pero mamá, estás en la junta. Tienes voz igual que yo y el señor Montgomery. Cariño, no sé nada de dirigir una empresa tecnológica. No coincidió Richard, pero sabes cómo dirigir una empresa ética. Sabes cómo tratar a la gente con dignidad y liderar con compasión. Eso es justo lo que más necesitamos. Amara los miró a ambos abrumada y orgullosa, a partes iguales. Entonces supongo que debemos asegurarnos de que esta empresa esté a la altura de su nombre. Mientras estaban juntos en su nuevo espacio viendo el atardecer filtrarse por las ventanas, Richard sintió algo que había perdido hacía años: propósito. No la satisfacción vacía de acumular riqueza, sino la plenitud profunda de construir algo que realmente importaba, junto a personas que se preocupaban de verdad. El juicio se acercaba. Preston pelearía con todo lo que tenía, pero de pie allí en esa oficina modesta junto a esas mujeres extraordinarias. Richard comprendió por fin cómo se veía el verdadero poder. Tenía la dignidad de una mujer de limpieza, el brillo de una joven programadora y la humildad de un millonario que aprendía que a veces hay que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. La mañana del juicio llegó con un frío inusual, como si la ciudad misma entendiera el peso de lo que estaba a punto de suceder. Richard se detuvo frente al espejo en la habitación de su hotel, ajustándose una corbata que había pedido prestada a uno de sus antiguos empleados. Su ático había sido confiscado semanas atrás, y ahora vivía en un modesto apartahotel cerca del tribunal. El hombre que lo miraba de vuelta se veía distinto, más delgado, más viejo, pero también más presente que aquel magnate que alguna vez dominó las salas de juntas. Suri llamó suavemente a su puerta. «Señor Montgomery, el coche está aquí». Viajaron en silencio hacia el tribunal Richard, Suri, Amara y Jennifer Walsh. Afuera los reporteros ya se agolpaban en grupos densos con cámaras listas para capturar cada momento. Los medios habían convertido el juicio en un espectáculo, describiéndolo como un David contra Goliat, aunque Richard ya no estaba seguro de qué papel le tocaba representar. «Recuerden», dijo Jennifer mientras subían los escalones del tribunal. «Mantengan la calma, respondan solo lo que se les pregunte y confíen en las pruebas. El equipo de Preston intentará provocarlos. No se lo permitan». El pasillo del juzgado zumbaba de expectación. Richard vio a Preston de inmediato de pie cerca de la entrada de la sala, rodeado de su equipo legal, como un general con sus tenientes. Vestía un traje azul marino perfectamente hecho, a medida su expresión irradiando la confianza de quien nunca ha enfrentado consecuencias reales. Sus miradas se cruzaron a través del corredor. Preston sonrió una sonrisa fría que no llegó a los ojos. Luego su mirada se deslizó hacia Suri y algo más oscuro cruzó su rostro. Richard sintió una oleada de ira protectora, pero la mano de Amara en su brazo lo contuvo. «No le des lo que quiere», susurró ella. «Ganaremos siendo fieles a quienes somos». La sala del tribunal estaba llena. Cada asiento del público ocupado por periodistas, exempleados, inversores y curiosos que habían seguido la historia a través de las redes sociales.
La jueza Catherine Morrison entró con el cabello gris recogido en un moño severo y una expresión impenetrable. Era conocida por dirigir un tribunal estricto y no tolerar tonterías de ninguna parte. De pie ordenó el alguacil. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales. El abogado principal de Preston, Marcus Blackwell, se levantó con la elegancia ensayada de los hombres acostumbrados a ganar. Era exactamente el tipo de abogado que Richard habría contratado en su antigua vida, caro, pulido y despiadado. Su señoría, lo que tenemos aquí es un simple caso de celos profesionales. Y delirio, comenzó Blackwell, con una voz suave como whisky añejo. Richard Montgomery construyó una empresa exitosa y luego la vio derrumbarse por su propia negligencia y falta de juicio. En lugar de aceptar la responsabilidad, ha inventado una elaborada teoría de conspiración arrastrando a personas inocentes a su venganza. Mi cliente Preston Hale no ha hecho más que intentar salvar Montgomery Innovations de la destrucción total. Por sus esfuerzos ha sido falsamente acusado y difamado públicamente, continuó Blackwell, haciendo un gesto desdeñoso hacia la mesa de la parte contraria. Los demandantes presentarán pruebas que, según ellos, demuestran sabotaje. Pero esas pruebas fueron obtenidas de forma cuestionable, por una estudiante universitaria sin formación, sin credenciales, sin autoridad y sin conocimiento de los procedimientos adecuados de investigación. Esto no es un caso de conspiración corporativa, es la historia de un ejecutivo caído intentando culpar a todos menos a sí mismo. Jennifer se puso de pie para dar su declaración inicial con la espalda recta y la voz clara. Su señoría, en los próximos días demostraremos más allá de toda duda que Preston Hale llevó a cabo una campaña sistemática y premeditada para destruir Montgomery Innovations y robar su tecnología patentada. Mostraremos pruebas con marcas de tiempo, comunicaciones documentadas y evidencia técnica que confirman que el señor Hale plantó deliberadamente malware en los sistemas de la empresa, filtró información confidencial a los competidores y orquestó la expulsión del señor Montgomery de la compañía que él mismo construyó. Caminó hacia el estrado del jurado, mirando a cada miembro a los ojos. Escucharán el testimonio de una joven llamada Suri Williams, que tuvo la habilidad y el coraje de descubrir lo que los profesionales entrenados pasaron por alto. Verán pruebas que el señor Hale intentó ocultar, y comprenderán que este caso no trata de venganza ni de celos, sino de hacer responsables a los poderosos cuando abusan de la confianza que se les otorga. El primer día se centró en testimonios técnicos expertos en informática, explicando registros de servidores, protocolos de seguridad y la línea temporal de la brecha del sistema. Richard observó a Preston todo el tiempo, notando cómo su antiguo socio mantenía una compostura perfecta, susurrando ocasionalmente a sus abogados, con la confianza casual de quien se cree intocable. El segundo día trajo testigos. Antiguos empleados de Montgomery Innovations testificaron sobre el comportamiento de Preston en los meses previos al colapso, su inusual interés por los protocolos de seguridad, su acceso nocturno a sistemas restringidos y las reuniones que celebraba sin conocimiento de Richard. El señor Hale siempre fue ambicioso, testificó Sarah Mitchell, una exgerente de proyecto. Pero después de que el señor Montgomery anunció el nuevo algoritmo de IA, todo su comportamiento cambió. Empezó a hacer comentarios sobre cómo Richard no apreciaba las contribuciones del equipo, cómo se llevaba todo el crédito. Estaba plantando semillas, haciéndonos dudar de nuestra lealtad. En el contrainterrogatorio, Blackwell destrozó su testimonio. Señorita Mitchell, no es cierto que fue despedida de Montgomery Innovations por bajo rendimiento. Fui despedida cuando Preston tomó el control junto con otras 40 personas. Despedida o echada. Llámelo como quiera, pero tengo razones para resentirlo. Sí me usó como una pieza en su plan para robar la empresa. El intercambio fue brutal y preciso. Blackwell era bueno en su trabajo, torciendo cada palabra para sembrar duda. Al llegar el receso de la tarde, Richard podía ver el cansancio en los rostros de los testigos. Era justo lo que el equipo de Preston buscaba: agotarlos, hacerlos dudar de sus propios recuerdos y motivos. Están intentando desgastarnos, observó Suri durante el descanso. Hacer que todos estén demasiado cansados para seguir luchando.
Entonces no lo permitiremos, respondió Richard con firmeza. Mañana testificas tú. Les mostrarás cómo se ve la verdadera fortaleza. Esa noche, el equipo de Preston contraatacó. Richard regresó a su hotel y encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro había una sola fotografía Suri, saliendo de un bar cerca del campus, la imagen cuidadosamente manipulada para parecer comprometedora. Con ella, una nota mecanografiada en papel simple: retira la demanda o todos se enterarán de las interesantes actividades extracurriculares de tu empleada. Las manos de Richard temblaron de ira. Llamó de inmediato a Jennifer, quien llegó en menos de 30 minutos junto con Suri y Amara. «Es falsa», dijo Suri tras examinar la foto. «Ni siquiera soy yo. El rostro está mal. Las proporciones no encajan. Le pegaron mi cara al cuerpo de otra persona». «¿Puedes demostrarlo?», preguntó Jennifer. «Fácilmente. Pero ese no es el punto, ¿verdad?». Suri miró a Richard con una calma sorprendente. «Están intentando asustarnos a hacer que nos retiremos porque saben que estamos ganando». «Te amenazaron», dijo Richard, su voz tensa. «Están yendo tras ti personalmente, y vamos a usarlo en su contra», afirmó Jennifer, tomando el sobre con cuidado. «Esto es prueba de intimidación de testigos, intento de chantaje. Lo llevaremos ante la jueza Morrison a primera hora de la mañana». Pero Amara estaba callada, el rostro pálido de preocupación. «Cariño, quizá deberíamos pensarlo. Esta gente es peligrosa. Mamá, si nos echamos atrás, ahora ellos ganan. Seguirán haciendo esto con otros, y nadie se atreverá a enfrentarlos porque todos tendrán miedo». Suri tomó las manos de su madre. «Sé que estás preocupada, pero tú me enseñaste a hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Esto es difícil, pero es lo correcto». Amara abrazó a su hija con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Lo sé. Solo desearía que el mundo no fuera tan cruel con la gente que intenta hacer el bien». A la mañana siguiente, Jennifer presentó el sobre con las amenazas ante la jueza Morrison en su despacho con ambos equipos legales presentes. La expresión de la jueza se oscureció mientras examinaba la evidencia. «Señor Blackwell», dijo fríamente, «su cliente sabe algo sobre esto». «Absolutamente no, su señoría. Esto es claramente obra de algún simpatizante demasiado entusiasta, ¿no?». «Basta», lo interrumpió la jueza Morrison. «Le doy hasta el final del día para averiguar de dónde vino esto. Si descubro que alguien asociado con su equipo tuvo algo que ver, lo declararé en desacato y remitiré el asunto a la fiscalía para su procesamiento penal. ¿Estamos claros?». «Sí, su señoría. Y permítanme dejarlo perfectamente claro para todos los presentes en esta sala. Cualquier otro intento de intimidar testigos resultará en sanciones inmediatas. Esto es un tribunal de justicia, no un patio de escuela. Nos comportaremos en consecuencia». Cuando Suri subió al estrado más tarde esa mañana, la sala estaba cargada de tensión eléctrica. Llevaba un vestido azul marino sencillo, el cabello recogido y nada de maquillaje, salvo un toque que Amara había insistido en aplicar para las luces de las cámaras. Parecía joven pero serena, sus manos firmes mientras juraba decir la verdad. Jennifer comenzó con preguntas suaves, estableciendo su formación y experiencia. «Señorita Williams, puede contarle al tribunal sobre su educación en informática. Actualmente curso mi tercer año en el college comunitario, estudiando sistemas informáticos y ciberseguridad. También he completado varias certificaciones avanzadas en línea sobre seguridad de redes y análisis forense digital». «¿Y qué despertó su interés en este campo?». Suri sonrió levemente. «Cuando tenía 15 años hackearon la cuenta bancaria de mi madre. Perdimos $300, que no podíamos permitirnos perder. Aprendí por mi cuenta lo suficiente sobre sistemas informáticos para rastrear al hacker y denunciarlo al FBI. Recuperamos el dinero y desde entonces quedé fascinada con entender cómo funcionan los sistemas digitales». «¿Puede describir su participación en este caso?». «Mi madre trabaja como empleada doméstica para el señor Montgomery. Después de que su empresa colapsó, ella estaba preocupada por él y me pidió que revisara su sistema informático por si podía salvar algo. Cuando comencé a examinar el código, me di cuenta de que la caída no fue un accidente, había sido provocada deliberadamente.
Jennifer la guió paso a paso por los detalles técnicos, cómo identificó la firma del malware, rastreó los puntos de acceso y construyó la línea de tiempo de las acciones de Preston. Suri explicó cada paso con claridad, usando un lenguaje que incluso los jurados no técnicos podían comprender. Fue paciente, meticulosa e inquebrantable. Entonces Blackwell se levantó para el contrainterrogatorio. Señorita Williams comenzó con un tono impregnado de condescendencia. Tiene 20 años. ¿Correcto? Sí. Asiste a un college comunitario, no a una universidad prestigiosa como el MIT o Stanford, ¿verdad? Correcto. De hecho, usted no pudo permitirse una universidad de 4 años, ¿cierto? Jennifer se levantó de inmediato. Objeción, su señoría. Irrelevante. Estoy estableciendo las credenciales de la testigo, dijo Blackwell. Objeción denegada, resolvió la jueza. Pero sea breve, señor Blackwell. Blackwell sonrió con autosuficiencia. Señorita Williams, no es cierto que no tiene un título formal ni certificaciones profesionales de instituciones reconocidas, ni experiencia laboral real en ciberseguridad. Tengo certificaciones de varios programas avanzados en línea, cursos autodidactas. No es exactamente lo mismo que un título de una universidad real. ¿Verdad? La expresión de Suri no cambió. Algunos de los mejores programadores del mundo son autodidactas. Las credenciales no determinan la habilidad. Los resultados sí. ¿Resultados? Blackwell soltó una risa sarcástica. Está testificando sobre sistemas corporativos sumamente complejos, basándose en formación que obtuvo con videos de Internet. Dígame, señorita Williams, ¿quién le está pagando por testificar hoy? Nadie. No me están pagando. ¿De verdad? Porque ahora figura como socia en la nueva empresa del señor Montgomery. ¿No es así, Amara Technologies? Eso suena a pago para mí. Soy socia porque ayudé a construir la empresa, no por testificar. Qué conveniente, replicó él, paseándose frente al estrado. Hablemos de cómo obtuvo esta evidencia. Accedió a los servidores de la empresa sin autorización, ¿verdad? Accedí a los servidores de respaldo con información del antiguo director de TI. Servidores de respaldo que eran propiedad de la empresa. Propiedad a la que usted no tenía derecho legal a acceder. La empresa fue robada a su verdadero dueño mediante medios ilegales. Yo ayudé a recuperar evidencia de ese robo. Eso no le corresponde decidir a usted, señorita Williams. Usted no es abogada ni jueza y ciertamente no es agente de la ley. Es solo una chica jugando a ser hacker, irrumpiendo en sistemas seguros porque pensó que era más lista que los demás. La sala se llenó de murmullos. La jueza Morrison golpeó su mazo. Señor Blackwell, modere su tono. Pero él insistió. Su madre limpia la casa del señor Montgomery. ¿Verdad? Debe haber estado devastada cuando su empleador lo perdió todo. La convenció ella para ayudarlo. Tal vez incluso sugirió que habría recompensas financieras si lograba probar una conspiración. La compostura de Suri finalmente se quebró no con ira, sino con algo más poderoso. Con absoluta certeza, dijo Suri, su voz firme. Mi madre es la persona más honesta que conozco. Me enseñó que el carácter no se trata de lo que haces cuando la gente te está mirando, sino de lo que haces cuando nadie jamás lo sabrá. Ha pasado toda su vida haciendo un trabajo honrado para personas que ni siquiera aprendieron su nombre. Así que no, señor Blackwell, ella no me convenció para mentir. Me enseñó a decir la verdad incluso cuando resulta incómoda. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso Blackwell pareció momentáneamente desconcertado. Suri continuó con la voz firme y clara. Tiene razón en que soy joven. Tiene razón en que no tengo títulos costosos ni credenciales impresionantes. Pero conozco el código como algunas personas conocen la música o el arte. Puedo ver patrones donde otros solo ven ruido. Y lo que vi en el sistema de Montgomery Innovations fue sabotaje deliberado con las huellas digitales de Preston Hale por todas partes. Puede cuestionar mis credenciales todo lo que quiera, pero no puede cambiar lo que muestran las pruebas. No tengo más preguntas, dijo Blackwell con rigidez, regresando a su asiento. Jennifer se levantó para el redireccionamiento. Señorita Williams, ¿puede explicarle al jurado qué es una firma digital?
Es como una huella dactilar dentro del código. Cada programador tiene hábitos, la forma en que estructura los comandos, los comentarios que deja, los atajos que prefiere. Estos patrones son tan únicos como la caligrafía. Y encontró la firma digital de Preston Hale en el malware que destruyó Montgomery Innovations. No solo la encontré docenas de veces en múltiples archivos, todos con marcas de tiempo correspondientes a periodos en los que el señor Hale tenía acceso exclusivo a los sistemas. La probabilidad de que otra persona imitara exactamente su estilo de programación en los mismos momentos en que él estaba conectado es prácticamente cero. Jennifer mostró la evidencia en pantallas por toda la sala, líneas de código con secciones resaltadas que mostraban patrones idénticos en diferentes archivos. Puede explicar lo que estamos viendo. Estos son 3 fragmentos distintos de malware, insertados en momentos diferentes. Fíjense cómo todos usan las mismas convenciones para nombrar variables, el mismo estilo de comentarios y el mismo enfoque poco común para manejar errores. Esto no es coincidencia, es el trabajo de una sola persona repetido a lo largo de meses. El jurado se inclinó hacia adelante observando las pantallas. Incluso los que no tenían conocimientos técnicos podían ver los patrones, la repetición, la consistencia deliberada. Gracias, señorita Williams. No hay más preguntas. Cuando Suri bajó del estrado, pasó junto a la mesa de Preston. Él la observó con odio puro, su máscara de confianza finalmente resquebrajándose. Suri sostuvo su mirada sin pestañear, y luego tomó asiento junto a Richard. «Estuviste magnífica», susurró él. «Solo dije la verdad», respondió ella en voz baja. El juicio continuó 3 días más. Expertos en informática confirmaron el análisis de Suri. Un agente del FBI que examinó los servidores de respaldo testificó que las pruebas eran auténticas y habían sido preservadas correctamente. Los propios empleados de Preston describieron su comportamiento cada vez más errático después del colapso, incluyendo a una asistente que testificó haberlo visto borrar archivos y formatear discos duros, presa del pánico. Cuando Preston subió al estrado, Jennifer desmontó su testimonio metódicamente. Cada explicación que daba contradecía la evidencia documentada. Cada coartada se desmoronaba bajo el escrutinio. Afirmó que los registros de acceso eran falsos, pero no pudo explicar cómo. Sugirió que Richard había plantado pruebas, pero no ofreció evidencia alguna. Cuando finalmente se bajó del estrado, incluso sus propios abogados parecían inseguros. Los alegatos finales fueron breves. Jennifer presentó una línea temporal clara de la conspiración de Preston, respaldada por pruebas irrefutables. Blackwell trató de sembrar dudas ofreciendo explicaciones razonables para cada prueba, pero sus argumentos sonaban vacíos ante el peso de la evidencia. La jueza Morrison dio instrucciones al jurado y los envió a deliberar. 24 horas después regresaron. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó la jueza. Sí, su señoría. En el cargo de sabotaje corporativo. ¿Cómo declaran? Culpable. En el cargo de robo de información patentada. Culpable. En el cargo de fraude. Culpable. La sala del tribunal estalló en ruido. Preston se puso pálido aferrándose a la mesa como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Sus abogados comenzaron de inmediato a pedir apelaciones, pero la jueza Morrison lo silenció golpeando su mazo. Señor Hale, este tribunal lo declara culpable de todos los cargos. La sentencia se fijará dentro de 3 semanas. Mientras tanto, entregará su pasaporte y permanecerá bajo supervisión electrónica. Luego se volvió hacia Richard. Señor Montgomery, el tribunal también falla a su favor en todas las demandas civiles. La propiedad total del algoritmo y de toda la propiedad intelectual asociada se le restaura junto con daños compensatorios por un monto de... Richard se puso de pie interrumpiéndola. Su señoría, si me permite. La jueza levantó una ceja. Señor Montgomery, no quiero el dinero. Quiero que se done a becas para estudiantes de entornos desfavorecidos que estudien carreras tecnológicas. Estudiantes como Suri Williams, que tienen el talento pero no los medios. La jueza sonrió, la primera sonrisa genuina que Richard había visto en ella. Un gesto noble, señor Montgomery. El tribunal lo aprueba.
¿Algo más?, preguntó la jueza Morrison. Sí, su señoría. Quisiera solicitar que la señorita Suri Williams sea reconocida oficialmente como co-creadora del algoritmo. Sus contribuciones a su desarrollo y recuperación deben constar en el registro legal. Concedido. Señorita Williams, felicitaciones por su reconocimiento oficial. Al salir del tribunal, los reporteros los rodearon con preguntas, pero Richard solo se detuvo lo suficiente para dar una breve declaración. Hoy se hizo justicia no solo para mí, sino para todos los que alguna vez escucharon que no eran lo bastante buenos, ni lo bastante inteligentes, ni lo bastante importantes para importar. Esta victoria pertenece a una joven que se negó a guardar silencio y a una madre que le enseñó que la integridad vale más que la comodidad. Gracias. Esa noche debería haber sido de celebración, pero Richard no lograba quitarse de encima la sensación de que algo estaba mal. Preston había estado demasiado tranquilo durante el veredicto, demasiado controlado. Hombres como él no aceptaban la derrota con gracia. Contraatacaban. Su instinto resultó correcto. A las 2 de la madrugada el teléfono de Richard sonó. Era Jennifer con la voz tensa y urgente. Richard, ha ocurrido un incidente. Alguien intentó irrumpir en las oficinas de Amara Technologies. El sistema de seguridad se activó. La policía respondió, pero quienquiera que fuera, logró escapar. Richard se vistió y salió de inmediato. Al llegar encontró patrullas bloqueando la calle, las luces rojas y azules, bañando la fachada del edificio. En el interior los archivos estaban desparramados, las computadoras volcadas, los cables de los servidores arrancados. No había sido un robo, era un mensaje. Suri estaba en el centro del caos con su laptop apretada contra el pecho, el rostro pálido pero decidido. Amara le sujetaba los hombros, su expresión endurecida por la ira protectora. Buscaban las copias de respaldo de la evidencia, dijo Suri, cuando Richard se acercó. Destrozaron los servidores principales, pero no encontraron lo que querían. Porque los moviste, dedujo Richard. Porque siempre tengo copias de las copias, respondió ella con una débil sonrisa. 3 unidades cifradas, en 3 lugares distintos, todas subidas a almacenamiento en la nube con sistemas redundantes de seguridad. No puedes ser paranoica cuando resulta que de verdad te están persiguiendo. La detective María Williams, sin relación con Amara ni Suri pese al apellido, tomó sus declaraciones. Tenemos imágenes de 2 hombres huyendo de la escena. Máscaras, guantes, profesionales. Esto no fue vandalismo al azar. Alguien los contrató. Preston Hale, dijo Richard. Aún no podemos probarlo, advirtió la detective. Pero dado el momento justo después del veredicto, estamos investigándolo de cerca. Su monitoreo electrónico muestra que estuvo en casa toda la noche, pero eso no significa que no haya ordenado el ataque. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Amara. Manténganse alerta, respondió la detective. Aumentaremos las patrullas en esta zona y recomiendo contratar seguridad privada para los 3 hasta que logremos arrestos. Cuando la policía se marchó, Richard, Suri y Amara se quedaron sentados en la oficina destrozada, demasiado tensos para dormir. El sol comenzaba a salir tiñendo el cielo de gris y rosado. No se detendrá, dijo Suri en voz baja. El veredicto no cambió nada. Seguirá viniendo por nosotros. Entonces nos aseguraremos de que todo el mundo sepa que viene, respondió Richard. Sacó su teléfono y redactó un mensaje para todos sus contactos de prensa. En menos de una hora, la noticia ya estaba apareciendo en medios de todo el país. El saboteador condenado contraataca allanamiento en Amara Technologies, tras veredicto de culpabilidad. La reacción pública fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales explotaron con apoyo hacia Amara Technologies y exigencias de arresto inmediato para Preston. Para el mediodía, el FBI ya había abierto una investigación por intimidación de testigos y posible conspiración para cometer nuevos delitos. Los abogados de Preston emitieron una declaración negando toda implicación, pero el daño ya estaba hecho. Los inversionistas lo abandonaron. Sus socios comerciales cortaron lazos. Las empresas que habían comprado la tecnología robada enfrentaban sus propias investigaciones. Esa tarde, mientras Richard ayudaba a Suri y Amara a limpiar la oficina, su teléfono sonó con un número desconocido. Montgomery respondió.
Me destruiste. La voz de Preston apenas se reconocía. Sonaba cruda, rota, desesperada. Todo lo que construí, todo por lo que trabajé, perdido. Tú te destruiste, Preston. Yo solo me aseguré de que todos vieran quién eras realmente. Te di todo. Te hice exitoso. Sin mí seguirías buscando contratos pequeños. Sin ti aún tendría mi integridad, dijo Richard con calma. Podríamos haber construido algo grande juntos. En cambio, elegiste la traición. No me des lecciones de moral. Tú eras tan despiadado como yo. La única diferencia es que te atraparon. No lo corrigió Richard. La diferencia es que aprendí algo al caer. Tú sigues culpando a todos menos a ti mismo. Hubo un largo silencio. Luego Preston soltó una risa amarga sin un gramo de humor. ¿Crees que ganaste? Esto no ha terminado. Aún tengo conexiones, recursos, opciones que no puedes imaginar. Entonces úsalas para ser una mejor persona, dijo Richard. Porque si sigues luchando, perderás todo lo que te queda. Colgó antes de que Preston pudiera responder. ¿Era él?, preguntó Suri. Sí. ¿Qué dijo? Richard miró a las dos mujeres que lo habían salvado de su propia arrogancia y le habían dado una oportunidad de redención. Nada que valga la pena repetir. Enfoquémonos en reconstruir. Esa es la mejor venganza, no destruirlo, sino crear algo tan bueno que su caída pierda toda relevancia. Durante las siguientes 2 semanas, repararon la oficina, mejoraron la seguridad y se volcaron al trabajo. La historia de su victoria se había difundido atrayendo atención y oportunidades que nunca imaginaron. Universidades invitaron a Suri a dar charlas sobre ciberseguridad. Inversores ofrecieron financiamiento sin condiciones. Antiguos empleados de Montgomery Innovations, dispersos tras el colapso, se comunicaron para pedir unirse al equipo. Pero el momento más significativo llegó cuando el nombre de Amara fue oficialmente agregado al acta constitutiva de la empresa como cofundadora. Jennifer les presentó los documentos legales durante una pequeña ceremonia en su oficina restaurada. Amara Technologies queda oficialmente reconocida como una empresa fundada por Richard Montgomery, Suri Williams, y Amara Williams anunció: propiedad igualitaria, autoridad igualitaria, todo igual. Amara sostuvo el documento con las manos temblorosas, lágrimas rodando por su rostro. He limpiado pisos toda mi vida. Nunca pensé. Nunca pensaste más que en limpiar pisos, mamá, dijo Suri abrazándola. Tú me criaste. Me enseñaste dignidad y fortaleza. Le diste al señor Montgomery un lugar donde reconstruirse. Si alguien merece tener su nombre en esta empresa, eres tú. Richard asintió. Esta empresa existe gracias a tu bondad, Amara. Solo nos estamos asegurando de que el mundo lo sepa. Mientras estaban juntos en su modesta oficina, rodeados por las personas en las que habían decidido confiar, Richard sintió algo que nunca había experimentado en la cima de su antiguo imperio: paz. No la paz de no tener problemas, sino la de saber que finalmente estaba construyendo algo que importaba. Preston podía amenazar cuanto quisiera, pero ellos ya habían ganado la batalla que realmente importaba, la batalla por la integridad, la justicia y la prueba de que el verdadero poder no proviene de aplastar a los demás, sino de levantarlos. 6 meses después del juicio, Richard se encontraba frente al modesto edificio que sería el hogar permanente de Amara Technologies. No era un rascacielos reluciente, ni un campus de vidrio ultramoderno. Era un centro comunitario restaurado en un vecindario que había visto días mejores, rodeado de pequeños comercios y viviendas donde vivían familias reales. El edificio tenía carácter: paredes de ladrillo, visto techos altos con vigas de madera originales y grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural. ¿Qué te parece?, preguntó Suri, apareciendo a su lado con planos enrollados bajo el brazo. Creo que es perfecto, respondió Richard con sinceridad. Se siente real. La renovación había sido un esfuerzo comunitario. Contratistas locales trabajaron junto a los nuevos empleados, enseñando oficios a jóvenes del barrio. Amara había insistido en contratar un equipo diverso, priorizando el talento y el potencial por encima del linaje o las conexiones. El resultado fue un espacio de trabajo lleno de vida vibrante, con voces y perspectivas
que la antigua empresa de Richard nunca había incluido. La inauguración atrajo a una multitud que sorprendió incluso a Richard. Vinieron antiguos empleados inversores curiosos y periodistas que documentaron cada instante. Pero los invitados más importantes fueron los 50 jóvenes de entornos desfavorecidos que habían recibido becas del fondo que Richard había establecido con los daños otorgados por el tribunal. Suri se paró en el podio luciendo nerviosa y radiante con un sencillo traje gris. El público guardó silencio cuando comenzó a hablar. Hace 6 meses era una estudiante de college comunitario que trabajaba medio tiempo en una cafetería para ayudar a mi mamá a pagar el alquiler. Hoy estoy aquí como directora ejecutiva de una empresa tecnológica que está redefiniendo lo que significa la innovación ética. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa transformación se asentara en la audiencia. Pero esta no es realmente mi historia. Es la nuestra. La de todos los que alguna vez escuchamos que no éramos suficientes, ni lo bastante inteligentes, ni lo bastante calificados o conectados. Esta empresa existe para demostrar que el talento no nace del privilegio, sino de la oportunidad. Señaló a los becarios sentados en las primeras filas. Estos 50 estudiantes representan todo lo que Amara Technologies defiende. Son mentes brillantes que merecen una oportunidad para mostrarle al mundo de lo que son capaces. Nuestro programa cubrirá su matrícula completa, ofrecerá mentorías y garantizará prácticas aquí mismo. Porque no estamos construyendo solo una empresa. Estamos construyendo un camino para la próxima generación de innovadores, que de otro modo serían ignorados. El aplauso fue ensordecedor. Richard, observando desde un lado del escenario, sintió cómo el orgullo le llenaba el pecho. Aquella joven extraordinaria que una vez le había ofrecido tímidamente revisar su computadora rota, ahora estaba dirigiendo con elegancia y autoridad a una sala llena de personas influyentes. Amara habló a continuación, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. He pasado la mayor parte de mi vida siendo invisible, limpiando oficinas cuando todos se habían ido recogiendo, lo que otros dejaban atrás trabajando en empleos que la sociedad considera desechables. Pero mi hija me vio. Vio mi valor incluso cuando el mundo no lo hacía. Y ahora tener mi nombre en este edificio, en esta empresa, no se trata de ego ni de reconocimiento. Se trata de recordar que cada persona tiene valor sin importar el trabajo que haga o cuánto dinero gane. Miró directamente a Richard. Esta empresa se llama Amara Technologies, no por mí sino por lo que el nombre representa: dignidad, respeto y la creencia de que todos merecen ser vistos. Si podemos construir un negocio exitoso tratando a cada persona con esa misma dignidad, entonces habremos logrado algo que vale mucho más que las ganancias. Cuando Richard subió al podio, habló sin notas desde un lugar de humildad ganada a pulso. Construí mi primera empresa con ambición y ego. Medía el éxito en dólares y metros cuadrados. Contrataba a la gente por sus currículos y los despedía por los números del trimestre. Y lo perdí todo porque olvidé una verdad esencial. Las empresas no triunfan por tener directores ejecutivos brillantes. Triunfan por las personas talentosas que trabajan juntas hacia algo con sentido. Señaló a Suri y a Amara. Estas dos mujeres me salvaron de mi propia arrogancia. Me enseñaron que el verdadero liderazgo significa servicio, no autoridad. Que la innovación nace de la diversidad de perspectivas, no de juntas directivas homogéneas. Que el beneficio debe ser el resultado de un buen trabajo, no el único objetivo que importe. Amara Technologies tendrá éxito o fracasará dependiendo de si honramos esos principios, y les prometo que los honraremos. El público se puso de pie. Las cámaras destellaron. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Pero Richard solo veía los rostros de los becarios jóvenes, que le recordaban a Suri brillantes, llenos de hambre de aprender, merecedores de una oportunidad que de otro modo nunca habrían tenido. Después de la ceremonia, mientras la gente conversaba en el espacio recién renovado, una joven se le acercó. Su rostro le resultó vagamente familiar. Señor Montgomery, soy Emma Bradford. Trabajé en su departamento legal en Montgomery Innovations. Richard buscó en su memoria sin éxito. Lo siento, no me recordaría. Era muy nueva, acababa de salir de la facultad de Derecho, pero yo sí lo recuerdo a usted.
dijo con una leve sonrisa. Pasó junto a mi escritorio todos los días durante 2 años y nunca me dirigió la palabra. Cuando intenté advertirle sobre irregularidades en los contratos, su asistente me dijo que usted no tenía tiempo para observaciones de una empleada de nivel inicial. Una punzada de vergüenza recorrió a Richard. Lo siento. Fui un arrogante. Emma lo interrumpió, aunque su tono no era acusador. Sí, pero yo también lo fui. Honestamente creía que el éxito consistía en abrirse camino pisando a quien fuera necesario. Dejé el derecho corporativo después del juicio. Ahora trabajo en una organización sin fines de lucro, dedicada a litigios de derechos civiles. Gano una tercera parte de lo que ganaba, pero por fin duermo tranquila por las noches. ¿Qué la hizo venir hoy?, preguntó Richard. Curiosidad principalmente. Quería ver si realmente había cambiado, o si todo esto era solo buena publicidad. Miró a su alrededor la multitud diversa, los estudiantes becados, los miembros de la comunidad. Resulta que sí cambió. Y eso me da esperanza de que el cambio también es posible para el resto de nosotros. Conversaciones similares se repitieron durante toda la noche. Ex empleados compartieron cómo la transformación de Richard los había inspirado a replantearse su propio concepto de éxito y propósito. Los inversores hablaron de redirigir sus fondos hacia empresas éticas. Los estudiantes contaron sus sueños con una confianza que solo nace cuando alguien finalmente cree en ti. Cuando la multitud se disipó y las sombras de la noche se alargaron sobre los suelos pulidos, Richard encontró a Suri en su nueva oficina, un espacio modesto con un escritorio sencillo y paredes cubiertas de pizarras blancas llenas de código y diagramas. Lo hiciste muy bien hoy, dijo desde la puerta. Lo hicimos bien, lo corrigió ella sin levantar la vista de su portátil. Esto es de todos. ¿En qué trabajas? En la próxima versión del algoritmo. Estoy intentando integrar salvaguardas éticas aún mejores. Si vamos a licenciarlo a otras empresas, quiero asegurarme de que no pueda usarse con fines depredadores. Richard se sentó frente a su escritorio. ¿Sabes? Cuando te conocí pensé que solo eras una chica que sabía un poco de programación. No tenía idea de que estaba mirando a alguien que cambiaría por completo mi manera de pensar. Suri alzó la mirada con una leve sonrisa. Y cuando yo te conocí, pensé que eras un millonario engreído que finalmente obtuvo lo que merecía. Resulta que ambos estábamos equivocados. Tal vez esa sea la lección de todo esto, todos estamos equivocados sobre los demás, hasta que realmente nos tomamos el tiempo de mirar. El primer año de Amara Technologies fue un torbellino. Lanzaron su algoritmo de IA ética, con un enorme interés en el mercado, licenciándolo solo a empresas que superaran su riguroso proceso de verificación. Varias grandes empresas tecnológicas no pasaron el proceso de verificación. Suri se negó a comprometer sus principios, incluso cuando rechazaba contratos millonarios. Podríamos haber ganado 3 millones con ese acuerdo, argumentó uno de los asesores financieros durante una reunión de la junta. Y habríamos comprometido todo lo que representamos, respondió Suri con firmeza. Esa empresa tiene un historial documentado de explotación de datos de usuarios. No me importa cuánto dinero ofrezcan, no los ayudaremos a hacerlo de manera más eficiente. Richard la respaldó por completo. Suri tiene razón. Rechazamos cualquier trato que contradiga nuestros valores, sin importar el precio. Algunos inversores se quejaron, pero otros valoraron la coherencia. Poco a poco, Amara Technologies se ganó la reputación de ser una empresa que realmente cumplía lo que prometía. Sus beneficios eran modestos en comparación con los gigantes del sector, pero sostenibles y limpios. El programa de becas creció más allá de los 50 estudiantes iniciales. Para el segundo año, apoyaban a más de 200 jóvenes de comunidades desfavorecidas, ofreciendo no solo la matrícula, sino también mentorías prácticas profesionales y un camino claro hacia carreras significativas en tecnología. Suri se convirtió en una conferencista muy solicitada, invitada a universidades y congresos tecnológicos en todo el mundo. Hablaba sobre innovación ética, sobre la importancia de la diversidad en la tecnología y sobre su viaje de estudiante de college comunitario a directora ejecutiva. Nunca minimizaba sus orígenes humildes. Al contrario, los destacaba demostrando a los jóvenes
que el éxito no requiere privilegio, sino oportunidad y determinación. Amara, a pesar de su renuencia inicial a la atención pública, se convirtió en el corazón de las iniciativas comunitarias de la empresa. Estableció alianzas con escuelas locales. Creó programas de capacitación laboral para adultos que querían cambiar de carrera. Y se aseguró de que Amara Technologies permaneciera conectada con el vecindario que las albergaba. No solo tomamos de esta comunidad, dijo en una entrevista con el periódico local. Invertimos en ella. Son nuestros vecinos. Su éxito es nuestro éxito. Con el tiempo el rol de Richard cambió. Se encargaba de las operaciones y las relaciones con los inversores, pero ya no monopolizaba las decisiones. En lugar de dirigir, facilitaba, escuchaba, amplificaba las voces de Suri y Amara, en lugar de eclipsarlas con la suya. Era más difícil que dirigir su antigua empresa. La colaboración siempre lo es, pero infinitamente más gratificante. 3 años después del juicio, Richard recibió una invitación inesperada para hablar en la Escuela de Negocios de Stanford, la misma donde una vez había sido conferencista invitado, cuando aún medía el éxito por la dominación del mercado y las ganancias trimestrales. De pie ante una nueva generación de estudiantes de MBA, Richard contó una historia muy distinta a la de entonces. La última vez que hablé aquí les dije que el éxito significaba ser la persona más inteligente en la sala, el trabajador más incansable, el negociador más despiadado. Les dije que la compasión era debilidad y que nunca debían dejar que las emociones interfirieran con las ganancias. Hizo una pausa dejando que sus palabras flotaran en el aire. Estaba equivocado en todo. Les habló sobre su caída, sobre Suri y Amara, sobre cómo aprendió que la verdadera fortaleza consiste en admitir la propia debilidad y que la verdadera inteligencia está en reconocer la brillantez de los demás. La empresa que dirijo ahora gana solo una fracción de lo que ganaba la anterior, pero crea mucho más valor real significativo. Empleamos a personas que merecen oportunidades. Desarrollamos tecnología que mejora la sociedad, no solo que la enriquece. Medimos el éxito en vidas cambiadas, no solo en dólares ganados. Una estudiante levantó la mano. Pero no es eso idealista. ¿Cómo compiten con empresas que no tienen esas limitaciones? Redefiniendo lo que significa competir, respondió Richard. No tratamos de destruir a nuestros competidores, ni de dominar los mercados. Intentamos demostrar que un negocio ético también puede ser un negocio viable. Y poco a poco el mercado está respondiendo. Más inversores quieren financiar empresas con propósito. Más consumidores apoyan a compañías que se alinean con sus valores. El juego está cambiando. Y la pregunta es, ¿quieren ganar con las viejas reglas o ayudar a escribir unas nuevas? Otro estudiante preguntó, ¿y qué pasa cuando la ética y las ganancias entran en conflicto? ¿Qué hacen entonces? Elegimos la ética. Cada vez, respondió Richard con calma. Y saben qué es lo más notable, que a largo plazo esa elección suele ser rentable de todos modos. Las empresas construidas sobre la integridad atraen clientes leales, empleados comprometidos e inversores pacientes. Las empresas basadas en la explotación pueden ganar más rápido, pero se queman pronto o acaban siendo descubiertas. Nosotros jugamos un juego diferente con una línea de tiempo más larga. Después de la conferencia, decenas de estudiantes se le acercaron con preguntas. Muchos querían saber cómo equilibrar la ambición con la integridad, cómo tener éxito sin comprometer sus valores. Richard se dio cuenta de que esta generación hacía preguntas distintas a las de la suya. Habían visto suficientes escándalos corporativos, destrucción ambiental e injusticia económica, como para preguntarse si tal vez podría haber una mejor manera. «Sí hay una mejor manera», le dijo a una joven que le había preguntado si los negocios éticos eran realistas. «Yo soy la prueba viviente, pero requiere renunciar a ciertas cosas al ego, a los atajos a la creencia de que uno tiene derecho al éxito. A cambio obtienes algo mucho más valioso, la capacidad de mirarte al espejo y realmente gustarte lo que ves». Mientras tanto, se dictó la sentencia de Preston Hale, 5 años en prisión federal por sabotaje corporativo, fraude y robo de propiedad intelectual.
Sus bienes fueron incautados para pagar restitución a las personas que había perjudicado. Su nombre se convirtió en una advertencia en las escuelas de negocios, un ejemplo de los peligros de la ambición sin control. Richard no sintió satisfacción por la caída de Preston. Más bien sintió tristeza por el desperdicio de todo aquello. Dos hombres que podrían haber construido algo grandioso juntos, destruidos por el orgullo y la codicia. Una tarde Richard recibió una carta de Preston, enviada desde el Centro Correccional Federal donde cumplía su condena. La carta era breve: Richard, he tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice y por qué. Me dije a mí mismo que era ambicioso, decidido, dispuesto a hacer lo necesario para tener éxito. La verdad es que tenía miedo. Miedo de no ser lo bastante bueno, de ser descubierto como un fraude, de que todo lo que había construido se desmoronara. Así que te destruí antes de que pudieras darte cuenta de que no me necesitabas. No te pido perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas que verte reconstruir con gracia e integridad me ha enseñado más sobre liderazgo que 20 años de escuela de negocios y guerra corporativa. Siempre fuiste mejor de lo que te reconocí. Simplemente no podía verlo a través de mi propio miedo y envidia. Preston. Richard leyó la carta 2 veces y luego la archivó. No respondió. No había nada que decir. Preston tendría que encontrar su propio camino hacia la redención, igual que lo había hecho él. Algunas lecciones no podían enseñarse. Debían aprenderse a través de las consecuencias y la reflexión. 5 años después del juicio, Amara Technologies se había convertido en un modelo de negocio ético. Su algoritmo había sido licenciado por docenas de empresas comprometidas con el uso responsable de la inteligencia artificial. Su programa de becas había apoyado a más de 500 estudiantes con una tasa de graduación del 93% y una colocación laboral del 100%. Suri, ahora con 25 años, había aparecido en la portada de las principales revistas tecnológicas. No como una curiosidad, sino como una innovadora seria cuyo trabajo estaba transformando la industria. Había recibido ofertas de Google, Microsoft y Apple, todas las cuales rechazó. ¿Por qué dejaría lo que hemos construido?, le dijo a Richard cuando él le preguntó por las ofertas. Esas empresas quieren contratarme para parecer diversas e innovadoras. Nosotros somos diversos e innovadores. Hay una diferencia. Amara había sido reconocida por la ciudad por su labor en el desarrollo comunitario. El vecindario alrededor de su sede se había transformado. Se abrieron nuevos negocios, los valores de las propiedades se estabilizaron y la criminalidad disminuyó. La empresa se había convertido en un pilar de cambio positivo, demostrando que las corporaciones pueden ser una fuerza para el bien si así lo deciden. Richard, ya en sus primeros 60, empezó a pensar en el legado. No el legado de edificios con su nombre, ni de empresas que lo sobrevivirían, sino el legado de vidas transformadas, de oportunidades, creadas de principios defendidos. Una tarde los tres se sentaron en la azotea del edificio, viendo cómo el sol se ocultaba tras la ciudad. Lo hacían de vez en cuando, tomándose un descanso de las constantes exigencias de dirigir una empresa exitosa, para recordar por qué lo hacían. He estado pensando en la planificación de la sucesión, dijo Richard, rompiendo el cómodo silencio. Suri rió. No estás muriéndote, Richard, ni siquiera te has jubilado. No, pero tampoco planeo hacer esto para siempre. Y cuando dé un paso atrás, quiero asegurarme de que esta empresa siga honrando lo que construimos. Lo hará, dijo Amara con confianza. Porque no la construimos sobre la visión de una sola persona. La construimos sobre valores compartidos. Y esos no desaparecen cuando alguien se va. Aún así, insistió Richard, quiero establecer algún tipo de carta, algo que vincule legalmente a la empresa con sus principios, incluso si cambia la propiedad o aumentan las presiones del mercado. Básicamente una constitución para lo que representa Amara Technologies. Pasaron las siguientes semanas redactando ese documento, trabajando con abogados, para crear compromisos legalmente vinculantes sobre prácticas éticas. Inversión comunitaria, contratación diversa, operaciones transparentes y reparto de beneficios con los empleados. No era perfecto, ningún documento podía prever todos los escenarios futuros,
pero era una base sólida, una declaración clara de intenciones que guiaría a la empresa mucho después de que ellos ya no estuvieran. La carta fue adoptada por unanimidad por el Consejo con cláusulas que la hacían casi imposible de revocar. Amara Technologies estaba ahora legalmente comprometida a ser el tipo de empresa que habían soñado desde el principio. 7 años después de la caída de Richard, fue invitado a hablar en una cumbre internacional de innovación en Singapur. La invitación venía acompañada de una solicitud inusual. Querían que compartiera el escenario con Suri, destacando específicamente su colaboración y cómo había transformado tanto a la empresa como a toda la industria. De pie ante miles de asistentes de todo el mundo, Richard volvió a contar su historia, pero esta vez insistió en que Suri fuera quien relatara la mayor parte. Una vez alguien me dijo que no podía ser de mucha ayuda, comenzó ella. Y Richard reconoció de inmediato aquel eco lejano de su primer encuentro aquella noche en su ático, cuando había sido demasiado arrogante para reconocer la mano que le ofrecían. Se equivocaba, pero también tenía razón en cierto sentido. No podía ayudarlo a reconstruir lo que había perdido. En cambio, construimos juntos algo completamente nuevo. Guió a la audiencia a través de su viaje, el descubrimiento de las pruebas, el juicio, el lanzamiento de la empresa, los desafíos y las victorias. Habló sobre la importancia de las perspectivas diversas en la tecnología, sobre cómo su experiencia como una joven mujer negra de clase trabajadora le había dado una visión que los líderes tecnológicos tradicionales a menudo pasaban por alto. La innovación no nace de que todos piensen igual, dijo. Nace de reunir a personas con experiencias diferentes, con luchas distintas y puntos de vista variados, y dejar que desafíen las suposiciones de los demás. Richard tuvo que perderlo todo para poder ver eso. Espero que el resto de ustedes no necesite caer tan bajo para aprender la misma lección. Cuando terminó, el público se puso de pie, en una ovación que duró varios minutos. Richard se levantó con ellos, aplaudiendo a la mujer extraordinaria que le había salvado la vida, al negarse a dejarlo hundirse en la autocompasión y la soberbia. Después del discurso se les acercaron representantes de grandes corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales, todos queriendo saber cómo replicar lo que ellos habían construido. Richard y Suri explicaron pacientemente que no había una fórmula ni un atajo, que se necesitaba un compromiso genuino con los valores por encima del beneficio con las personas, por encima de las métricas, con el pensamiento a largo plazo, por encima de las ganancias trimestrales. ¿Pero eso no limita su crecimiento?, preguntó un ejecutivo. Limita ciertos tipos de crecimiento, admitió Suri. Nunca seremos la empresa tecnológica más grande, ni la más rentable, pero seremos sostenibles, éticos y significativos. Para nosotros, eso es mejor que ser los más grandes. En el vuelo de regreso desde Singapur, Richard miró por la ventana del avión hacia las nubes y reflexionó sobre lo lejos que había llegado. 7 años atrás había perdido todo y creído que su vida había terminado. Ahora tenía algo mucho más valioso que cualquier imperio, propósito, alianza y paz. ¿En qué piensas?, preguntó Suri desde el asiento de al lado. Pienso que si pudiera volver atrás y evitar el colapso, evitar la traición de Preston, mantener intacta mi antigua empresa, no lo haría. Suri arqueó una ceja. ¿En serio? En serio. Porque no te habría conocido. Tu madre no se habría convertido en mi socia. Seguiría siendo ese hombre arrogante que medía el valor en signos de dólar y trataba a las personas como herramientas. Prefiero ser quien soy ahora, incluso con todo el dolor que costó llegar aquí. Eso es crecimiento, dijo Suri con una sonrisa. Del verdadero, no del que se mide en una hoja de balances. 10 años después del juicio, Amara Technologies celebró una década de existencia con una ceremonia en su sede. El edificio se había ampliado para incluir un laboratorio de innovación, un centro educativo comunitario y oficinas que ahora albergaban a más de 300 empleados. El programa de becas había apoyado a más de 1,000 estudiantes y el 43% de sus empleados provenían de ese programa. La compañía había lanzado iniciativas similares en 5 ciudades más, creando una red de empresas tecnológicas éticas comprometidas con los mismos principios.
Amara, ahora con casi 60 años, se paró ante empleados becarios y miembros de la comunidad con su habitual dignidad serena. Hace 10 años, era una mujer de limpieza cuyo mayor sueño era asegurar que mi hija pudiera terminar la universidad. Hoy soy cofundadora de una empresa que está cambiando vidas, no solo las nuestras, sino las de cientos de personas estudiantes que encontraron oportunidades, empleados que hallaron propósito, comunidades que encontraron colaboración. Hizo una pausa, la voz quebrada por la emoción. No soy especial. Solo tuve el privilegio de criar a una hija especial y de trabajar junto a un hombre que aprendió que el verdadero poder viene de levantar a los demás, no de aplastarlos. Richard fue el último en hablar. Su cabello plateado ya era completamente blanco, su rostro surcado por arrugas, pero suavizado por la serenidad. Cuando la gente me pregunta por mi legado, esperan que hable de la empresa. Pero ese no es mi legado. Mi legado es Suri. Miró a la joven que se había convertido en una hija para él. Ella no solo salvó mi compañía, me salvó a mí de convertirme en un viejo amargado lleno de remordimientos. Me enseñó que el fracaso no es el final, es simplemente un comienzo diferente. Se volvió para dirigirse a toda la audiencia. Si toman una lección de nuestra historia que sea esta, nunca saben quién cambiará su vida. Puede ser alguien a quien pasaron por alto, descartaron o subestimaron. Manténganse lo suficientemente humildes para reconocer el talento donde quiera que aparezca. Manténganse lo suficientemente abiertos para aceptar ayuda de lugares inesperados. Y manténganse lo suficientemente agradecidos para honrar a las personas que vieron su potencial cuando ustedes mismos no podían verlo. Cuando la ceremonia concluyó y la gente se dispersó, celebrando, Richard se encontró solo por un momento en la misma azotea donde él, Suri y Amara habían pasado tantas noches planeando y soñando. Suri lo encontró allí cargando 2 tazas de café. Escondiéndote de tu propia fiesta, bromeó ella. Reflexionando, corrigió él. Este lugar, esta empresa, esta vida, es todo lo que no sabía que necesitaba. Deberíamos escribir un libro, sugirió Suri. Contar toda la historia adecuadamente. ¿Cómo lo llamaríamos? Suri. Sonrió recordando aquella primera noche cuando entró en su ático y encontró a un hombre roto mirando una pantalla en blanco. ¿Qué tal? Puedo echar un vistazo, dijo. Ahí empezó todo. Richard rió, un sonido genuino y libre. Perfecto. Porque esa pregunta cambió todo. Solo tenía que estar lo suficientemente roto para decir que sí. Se quedaron juntos en un silencio cómodo, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían mientras la oscuridad caía sobre las calles. Debajo de ellos, el edificio vibraba con vida, empleados terminando proyectos, estudiantes asistiendo a clases, miembros de la comunidad, reuniéndose para programas vespertinos. ¿Saben cuál es la mejor parte?, dijo Richard en voz baja. ¿Cuál? Nada de esto existe por mi talento, mi dinero o mis contactos. Existe porque tu madre tuvo compasión por un hombre caído, y tú tuviste el valor de ayudar a alguien que no lo merecía. Todo lo bueno en mi vida ahora proviene de una bondad que no hice nada para ganar. Lo ganaste tú, dijo Suri, por ser lo suficientemente humilde para aceptarla y lo suficientemente sabia para cambiar gracias a ella. Eso es generoso, dijo él. Es verdad. Cualquiera puede caer, Richard. No todos se levantan diferente a como cayeron. Tú sí. Mientras regresaban abajo para unirse a la celebración, Richard pensó en los 2 caminos que su vida podría haber tomado. Uno llevaba a la amargura, al aislamiento y a la lenta muerte de un hombre consumido por el ego y el arrepentimiento. El otro lo llevaba aquí, a este edificio, esta empresa, estas personas, este propósito. La diferencia entre esos caminos fue una sola pregunta hecha por una joven que vio más allá de su fracaso, hacia el potencial de algo mejor. ¿Puedo echar un vistazo? En ese momento se había burlado, seguro de que no podía ayudar. Estaba equivocado como lo estuvo en tantas otras cosas, pero estar equivocado lo condujo a la verdad. Caer le enseñó a levantarse. Perderlo todo le mostró lo que realmente importaba. Y al final, eso lo cambió todo.
De vuelta en la celebración, rodeado por la comunidad que habían construido juntos, Richard levantó su copa en un brindis por las segundas oportunidades, por los maestros inesperados y por las personas lo suficientemente valientes para decir, «Puedo echar un vistazo». Cuando el resto del mundo había renunciado, la sala estalló en vítores y aplausos. Amara y Suri se encontraban a cada lado de él. 3 socios improbables, unidos por las circunstancias, y la elección por el fracaso, y la redención, por la simple verdad de que a veces las personas que nos salvan son aquellas que nunca vimos venir. La historia, que comenzó con una caída, terminó con un fundamento no de vidrio y acero, sino de principios y colaboración, construido para perdurar mucho después de que ellos se fueran. Si mañana lo perdieras todo, ¿tendrías la humildad de aceptar ayuda de las personas a las que pasaste tu vida por alto? Si esta historia te conmovió, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias poderosas sobre redención, justicia y los héroes inesperados que cambian vidas.